No, queremos conversar más sobre este proyecto, sobre la despenalización del aborto en ciertos casos presentado por el gobierno, y para eso nos acompaña el ex ministro de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos, Pedro García, militante además de la Democracia Cristiana. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Encantado, Matilde, saludo a todos los quienes ven este programa. Sí. Doctor, está ardiendo las redes sociales en este minuto por declaraciones del diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilling, quien dijo que si la Universidad Católica se niega a practicar abortos habría que expropiarla. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones? Creo que son lamentables, que no se condicen con lo que estábamos recién escuchando del ministro del Interior. Me alegra escuchar el ánimo del ministro del Interior en abrir un debate sobre un tema que es de sumo complejo y difícil. En cambio, este tipo de actitudes y otras que hemos visto en estos días, como el amenazar incluso desde un punto de vista económico, por suerte no son dueños de empresas algunos de esos parlamentarios, a quienes disienten de su posición, yo creo que eso no es lo correcto. Es una mala forma de defender una posición. Y en lo que a mí respecta, y también lo ha dicho la Democracia Cristiana y mucha gente, yo creo que este es un tema que hay que debatir. No tenemos ningún temor en debatirlo, pero en debatirlo abiertamente, con datos fieles y concretos, haciéndonos cargo de lo que es el mundo del siglo XXI, porque en eso ahí entiendo lo que dice recién el ministro del Interior del año que habían leyes, pero en estos últimos 20 años, y para qué decir en estos últimos 40 años, han pasado muchísimas cosas en términos sanitarios. Doctor, ¿y cómo se compatibiliza? Hay nuevas tecnologías, hay nuevos equipos, hay nuevos diagnósticos, hay nuevos tratamientos. Entonces, la verdad es que hay mucho paño por cortar y por discutir abiertamente, no haciéndose cargo de presunciones o de cosas que no se ajustan a la realidad. Como médico, como demócrata cristiano y como exministro de Salud, ¿cómo se compatibiliza la objeción de conciencia de un médico, usted es médico, sí, con una ley de la República en un Estado laico? No, o sea, el proyecto de ley dice que los médicos que tengan objeción de conciencia tendrán que hacer un planteamiento previamente, una vez aprobada la ley en sus respectivas condiciones, y decir: yo no estoy disponible para esto, y nadie debiera obligarlos. Pero cuando uno escucha acciones o reacciones como las que han planteado el diputado Schilling, el diputado Espinosa y otros, la verdad es que queda como una cuota de duda, pues, o sea, no es algo tan sencillo. Para muchos el tema de la vida, el estar aquí parado es un verdadero milagro. El que un espermio de los millones que fueron puestos en esa oportunidad en una vagina que tenía que llegar a una trompa, que para efectos de distancia son miles, por no decir cientos de miles de kilómetros en un terreno adverso, llegan a fecundar un óvulo. En ese mes, ese óvulo de varios otros miles que podrían haber sido las alternativas, que ese espermio que peleó con otros millones o miles de espermios en el borde de ese óvulo, haya fecundado ese óvulo, y que ese óvulo, una vez fecundado, se haya podido implantar en el útero, ya es un milagro, y ahí está la definición de lo que cada uno de nosotros somos. Esa cosa maravillosa, milagrosa, es lo que ESATI y otros, y la Iglesia, de alguna manera, plantean, y otras iglesias también, como algo, un don maravilloso que hay que cuidar y hay que respetar. En el proyecto de ley, tal cual como está planteado, en su mensaje, se plantea muy bien los derechos de la mujer, pero quedan, si bien hay algunas líneas entre medio para defender la vida del que está por nacer, y está planteado eso, pero el contexto genera una clara diferenciación de potencialidades o de derechos entre el que está por nacer y el que ya está vivo, que es en este caso la mujer. Nada se habla del padre por lo demás, que algo tendrán que decir también muchos padres frente a situaciones de conflicto de una decisión en la cual ellos también son parte involucrada. Y en ese sentido, dentro de lo que significa el proyecto de ley, ¿cómo lo califica usted y en qué tema debiera ser perfectible? Yo personalmente creo que el proyecto
A ver, primero convengamos en que es legítimo que haya gente que esté de acuerdo con el aborto a todo evento, que hayan algunos que estén de acuerdo en ciertos eventos y que hayan algunos que estén en desacuerdo en algunos eventos y otros que están en totalmente desacuerdo. Dicho eso, quienes creemos en esto que acabo de decir del milagro de la vida, tratamos de alguna manera de equiparar los roles y los derechos de las personas. En este proyecto de ley, una de las cosas que queda como, o en su planteamiento, en su fondo, que ha descuidado el derecho del que está por nacer. Y eso debe rescatarse de alguna manera. ¿En qué punto lo ve descuidado? En términos de que se privilegia mucho en los derechos de las mujeres y se fundamenta bien en el derecho de las mujeres, que es razonable y no me parece mal, pero hay que defender el derecho del que nada puede decir. También hay algunos otros aspectos que son bastante más delicados, como es, por ejemplo, que no quede claro qué es lo que se entiende por viabilidad fetal o por un feto inviable. Porque evidentemente, y allí yo en lo personal estoy de acuerdo en que debiera legislarse a favor de que un caso que es absolutamente viable, como un feto a cráneo, que por lo demás genera una serie de complicaciones en el momento del embarazo de una mujer con un feto a cráneo, como es polihidroamnio, roturas uterinas, desprendimiento de placenta, embolías amnióticas, una serie de otras cosas, y que no tiene ninguna, pero absolutamente ninguna viabilidad, es distinto a lo de un niño con una trisomía y que le encuentran en una ecografía una cardiopatía. Alguien podría decir, este niño es altamente inviable, pero hemos visto que hoy día, y gracias a otras estrategias de políticas públicas, como es el auge, donde se han desarrollado grandes estrategias en términos de manejo de cardiopatías congénitas en Chile, se están salvando muchos niños. También la inviabilidad en términos de la edad gestacional y una serie de otras materias que hoy día la neonatología en Chile está haciendo cosas muy, muy importantes. Y finalmente, sí, tal vez lo más preocupante y lo que a mí más me inquieta es en temas de esto del tema de la violación. La violación es un acto brutal, salvaje, lo más deleznable. Abusar de una mujer indefensa es una cosa que... Entonces, aquí el hecho de que la persona pueda decir yo me violaron sin necesidad de tener todas las evidencias, porque las evidencias muchas veces se pierden con el correr del tiempo, y que no se haga ninguna denuncia, por ejemplo, eso es delicado, porque lo que hay que hacer es perseguir. Uno puede proteger la identidad de quien hace la denuncia, podremos buscar otra cosa, pero denuncia tiene que haber. Tiene que haber algo de por medio que esa persona también se responsabilice. Si está decidiendo eliminar al niño o niña que está desarrollándose en su vientre, al menos tiene que asegurar de que va a ayudar a perseguir a quien hizo ese daño tan grave. ¿Qué le parece que sea en ese caso hasta la semana 18, en el caso que sea una menor de edad? Por eso, es que está mal. Y nada se habla de cómo darle una alternativa distinta. O sea, yo creo que a esa mujer hay que acompañarla, hay que acogerla, hay que indemnizarla, la sociedad. Todos tenemos alguna cuota de responsabilidad en que una mujer sea violada, o porque no pudimos descubrir bien ese evento, o porque no supimos proteger a esa niña o a esa mujer, o porque no la escuchamos en su debido momento al decir algo me está pasando con este personaje, me están siguiendo y la gente cerró las ventanas y no la escuchó en la calle. Todas esas cosas tienen que ver. No le dimos la oportunidad de tener la libertad y la oportunidad de ir oportunamente a pedir la píldora al día después, que en lo personal estoy convencido de que no es abortiva y por lo mismo tomada oportunamente, porque si se toma inoportunamente, por el contrario, facilita el embarazo, si se toma fuera de tiempo. Oportunamente impide el embarazo, porque evita justamente esta unión entre un espermio y un óvulo. Entonces, en todas esas materias... Hay que decir que es una píldora que no siempre es fácil de encontrar y que exige una receta médica. Entonces tratemos de promover ese tipo de estrategias y de acoger a esa persona, y que esa persona tenga todos los afectos, incluso que no se le obligue a ser madre, que sea madre biológica, pero no madre de desarrollo de ese niño. No tiene por qué... ¿Y tiene derecho esa mujer o esa niña a decir que efectivamente no quiere tener esa guagua fruto de una violación, porque hay muchas personas o muchas mujeres que no van a ser capaces psicológicamente, y eso también está en el límite de una buena vida para esa mujer? ¿Se puede esgrimir también esa causal? Bueno, sí, por eso digo, nadie está obligado a tener que acompañarse con esa recién nacida. Usted fue ministro de Salud durante el gobierno del expresidente Lagos. ¿Usted había promovido este proyecto de ley tal como está? No, así como está no, definitivamente no.
Sí me tocó defender la promoción de la píldora al día después, bien aplicada, ciertamente, porque tampoco es un método anticonceptivo. La píldora al día después hay muchachas que lo toman como si fuera anticonceptivo y es un mal anticonceptivo. Hay otros métodos anticonceptivos muy buenos y hay que promover el uso de buenos anticonceptivos. Promoví el uso del preservativo, promoví el uso de la educación sexual, promoví el tema de los afectos y esas cosas estamos total y absolutamente de acuerdo. Soy un convencido de que la sexualidad no es solo reproductiva, también tiene de lúdico y recreativo, no es una cosa de negarse a esas cosas. Es algo bonito, entretenido, maravilloso la sexualidad, pero tiene responsabilidades, tiene consecuencias, tiene afectos, hay una serie de cosas que hay que tomar en consideración. Hasta en las cosas más transaccionales de una relación sexual algo ocurre y esa cosa hay que tomarla en consideración. Doctor, volvamos al proyecto. ¿Por qué usted dice tan tajantemente que usted como ministro de Salud no lo habría promovido? Porque me gustaría ver más, me gustaría que se definiera claramente, así como está, digo yo, porque sí te digo que sí estoy de acuerdo en que hay situaciones que son evidentemente inviables con la vida y que afectan el desarrollo de esa mujer. Esos temas ahí evidentemente hay que poner el listado, se conoce cuáles son, clarito, y decir, para estos casos, dejar y exigir cierta evidencia mediante una biopsia, mediante un estudio anatomopatológico, alguna ecografía, alguna herramienta que quede evidencia de lo que se hizo. Y porque si el afán es proteger la vida, hagamos eso, pero definamos bien. En el tema de las patologías que afectan la salud de la madre, hay que asegurar de que esa madre que va a verse enfrentada a ese dilema cuente con todas las indicaciones, porque no es lo mismo estar enfrentando una situación de riesgo materno, de salud materna, en un hospital tipo 3 que estar en una UTI del mejor hospital de Chile, como puede ser alguno de los grandes hospitales de Santiago. Y finalmente en esto del aborto, al menos, y yo preferiría desarrollar todas las estrategias que acompañen, indemnicen y solucionen ese dolor que tiene esa mujer y salven esa criatura que nada tiene que ver con ese acto bestial que fue objeto de su madre, no obligando a esa madre, pero si aunque fuera así, al menos yo exijo de que se haga la denuncia para perseguir. Usted ha de saber de que muchas de esas personas que son violadas son por familiares. Entonces, lo que más frecuente ocurre, por eso muchas veces las niñas ni siquiera denuncian. Aquí hay que ayudar y hay que abrir esa cosa para que haya una denuncia y castiguemos fuertemente al violador. ¿Cuántos violadores están en cárcel y por cuánto tiempo? ¿Cuántos andan libres? ¿Estamos usando los brazaletes electrónicos para proteger a las mujeres? ¿Estamos haciendo algunas cosas como es, por ejemplo, incluso promover que a esas personas se les esterilice? O sea, un agresor de mujeres tiene que quedar fuera de condición de hacer daño mayor a esas mujeres. Usted como ministro de Salud conoció la realidad del aborto. Sí, y como médico también. Me tocó trabajar en maternidades y vi hace años atrás muchas mujeres morir por causa de aborto y evidentemente lo que relataba, y en esa estrategia alguien decía hoy día, nadie decía cuando estaba la ley, evidente, si en esa época mi padre un día, que era ginecobstetra, un día llegó deshecho porque se le habían muerto 6 mujeres, estoy hablando fines de la década de los 60, 6 mujeres en una noche. Yo era un niño y me acuerdo de esa expresión de dolor, de angustia, de sufrimiento, de ver 6 mujeres que habían fallecido a causa del aborto provocado. Es una realidad y era una realidad muy presente en Chile y en muchos lugares del mundo. ¿Y se hace cargo esta ley de esa realidad? Es que esa realidad ya no existe, pues. Esa realidad hoy día las mujeres tienen acceso y hay que fomentar de que prevengan, y para eso tienen que usar métodos anticonceptivos. ¿Está de acuerdo entonces con lo que dijo la exministra Molina, que las personas tienen acceso y que es un tema de recursos? No es de recursos. ¿Acceso aquí acceso a usar método anticonceptivo? No, a tener un aborto la gente que tenga que solucionar el problema. Si eso, mire, yo le tengo mucho cariño a la doctora Molina en otros ámbitos, pero ahí creo que cometió un error brutal, porque ella tiene que, para decir una cosa así, tiene que tener evidencia. En las clínicas, yo he trabajado en clínicas, uno no entra y hace abortos así como si fueran eso que se ha dicho. El otro día incluso sale un titular de 32.000 abortos. Hay abortos espontáneos. El llegar a nacer es muy difícil, es mucho más difícil de lo que la gente cree. Un porcentaje claro de al menos un 10 a un 15% de los embarazos terminan en abortos, evidenciados. Tal vez en microabortos mucho más altos. Entonces yo creo que ahí la doctora Molina se equivocó en algo que además le tocaba fiscalizar, porque hoy día por ley no se pueden hacer esas cosas. Entonces ¿usted no lo vio? ¿Quiere hacer abortos?
¿Así? No. Y tampoco veo que haya un aborto, o sea, abortos declarados en Chile. ¿Y sabe cuál es la mejor evidencia de eso? Es la mortalidad materna. Porque en esta ley se habla de la mortalidad materna, pero no se deja claro que la mortalidad por aborto provocado, si son 1 o 2 mujeres al año, es mucho. Y las otras mueren por otras patologías, y que muchas de ellas son bruscas y violentas, como un síndrome de HELP, que es una hipertensión brutal que llega así intempestiva y sobre la cual en general los ginecobstetras, tal como se ha dicho muchas veces, tienen protocolos y se resuelven esos embarazos y se salvan muchas vidas. Ha habido muchas noticias por una funcionaria de la Universidad Católica. A mí me gustaría ver esa ficha, porque el manejar un óbito fetal de una determinada semana es una de las cosas más complicadas que hay en ginecología obstetricia. Se produce una serie de otras materias y hace 20 años atrás no existían muchas de las herramientas que hoy día existen. Doctor García, se nos acaba el tiempo. Ojalá que haya una buena discusión vamos de esto. Vamos a seguir, sin duda, el debate. Comienza y una discusión solamente con cariño y con respeto. Una discusión que todavía recién está comenzando. Estamos partiendo los primeros días de febrero. Se acaba de presentar el proyecto de ley hace menos de una semana. Yo le quiero agradecer su contribución, su voz a este debate. Muchísimas gracias además por haber estado con nosotros. Y los invito a ustedes a que nos acompañen en una pausa. Ya regresamos con otras noticias que han marcado esta jornada.